Muy buenas a todos, soy Adrián C y este es el tercer vídeo del curso de iniciación en Java con BlueJ. Espero que hayáis ya visto los vídeos anteriores y los hayáis comprendido y no hayáis tenido ningún tipo de problema. En caso de tener cualquier duda, de no ver cualquier cosa, tener toda la libertad para dejarme cualquier tipo de comentario, conectarme por las vías habituales y decirme cualquier cosa que tengáis que decirme respecto a dudas, respecto a críticas, respecto a aportes. Cualquier cosa que necesitéis lo podéis dejar en los comentarios y yo lo antes posible contestaré, tomaré nota e intentaré ser consecuente con ello. Quería dar las gracias por la muestra de gratitud que me habéis ido dando por todos los medios, porque realmente esto es lo que da gana a uno para continuar con este curso. En esta tercera lección había pensado hacer un vídeo introducción a las estructuras de control de flujo tratándolas todas, pero me he dado cuenta que prefiero indagar un poco más, aunque esto no sea más que una mera introducción, y conocer un poco más de cada una de ellas. Sobre todo importante de cara a buscarlas en el futuro y tener vídeos separados que sean más digeribles que un vídeo de 1 hora en el que se explique todo y no se entienda nada. En este primer vídeo, que va a ser la tercera lección, vamos a comenzar a hacer una breve descripción de las estructuras de control de flujo, más o menos en qué se basan, ya que son una base fundamental de la programación, y vamos a ver la primera de ellas, que es común a prácticamente todos los lenguajes de programación y que es el if, else, else if. Vemos que hay distintas combinaciones que ahora explicaremos y vamos a ver también los operadores lógicos y de relación. En este primer vídeo no los vamos a ver todos, vamos a ir viéndolos conforme vayan saliendo al paso, que lo que hacen es relacionar o comparar variables cuando queremos poner una condición. Así que nada, sin más, vamos al vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en el entorno de desarrollo y yo aquí tengo una clase creada que simplemente tiene un método static. Esto ahora va a sonar un poco a chino, pero bueno, simplemente es un método al que se puede invocar sin crear objetos, no es una clase al uso como la que veíamos en el vídeo anterior. Esto simplemente yo lo voy a hacer para que veáis el ciclo de funcionamiento de cada bucle. No tenéis que preocuparos en cómo lo he hecho. Aquí lo tengo todo comentado para ir utilizando el bucle que veo. Y bueno, ya digo, en la declaración de la clase es una declaración normal, pero la declaración aquí es de un método static que lo explicaré en otro vídeo. Así que ya digo, no veis más. Solo hacer un pequeño apunte y es estos comentarios. Estos son comentarios de más de una línea y se hacen poniendo un guión, 2 asteriscos, se generan los asteriscos automáticamente, comentamos. Esto no forma parte del programa. Estos son comentarios y el compilador no los tiene en cuenta. Luego están los comentarios de una línea que lo que haces es anular esa línea. Como vemos en este caso se ha puesto en negro y en rojo la palabra reservada. Si le ponemos 2 guiones no aparece nada. Para el programa es invisible. Así que nada, vamos a empezar con el primero de las estructuras de control de flujo, que es el if, else. Básicamente la estructura es esta. Nosotros vamos a tomar un camino u otro. If significa en inglés sí, sí condicional. Si pasa esto a una cosa y else es si no pasa esto. O sea, si pasa esto hago esto y si no hago esto otro. A esto lo que le tenemos que meter aquí es una condición o una estructura que nos va a tener que devolver un true o false. Vamos a tener que meter una comparación o una variable que nos devuelva true o false. Ya veremos cómo esto lo podemos hacer de diferentes formas. Si se cumple esta condición, se va a ejecutar este código. Si no se cumple esta condición, se va a ejecutar esto. Bueno, pues aquí tengo comentado el primer ejemplo, lo descomento. Todo esto son atajos de BlueJ que podéis ir observando. Yo en este caso doy F7 o F8 para comentar y descomentar y ya lo tengo funcionando. Aquí he declarado una variable, esta variable es una variable de tipo entero, la he denominado i, que es como se llamará muy habitualmente a estas variables que utilizamos para hacer pruebas o índices, precisamente de índice o de index, que es su traducción al inglés.
Y aquí estoy utilizando ya el primero de los operadores de relación. Este operador lo que hace, ya lo conocemos de matemáticas, es decir, mayor que. ¿Qué estoy haciendo en este bucle? Pues bien, en este bucle estoy diciendo que si la variable que hay almacenada en i es mayor que 7, se ejecute esto. ¿Qué va a hacer esto? Como vemos, esto ya lo conocíamos del vídeo anterior, lo que va a hacer es imprimir i es mayor que 7. Y lo que hago es entre paréntesis, por eso hasta aquí hago comillas, concateno, sumo mi variable y vuelvo a hacer comillas y cierro el paréntesis. Si el número es mayor que 7, me va a decir i es mayor que 7, o lo que es lo mismo, me va a entrar en este bucle y ya una vez llegue aquí se va a salir. Esto va a ser invisible. Si esto no se cumple, me va a decir que i es menor o igual que 7. ¿Por qué? Porque esto solo dice si es mayor. No contempla el caso de que sea igual. Vamos a verlo con ejemplos. En principio he inicializado esta variable a 18. Voy a compilar, me voy a ir al control de flujo, la voy a lanzar y vemos que me dice que i es mayor que 7 y me dice el valor de mi variable. Si yo vuelvo adentro, le voy a dar ahora un valor menor, como va a ser 5. En este caso, como no es mayor que 7, va a deber imprimir esto. Lo lanzamos y en este caso me dice que i es menor o igual que 7. Vamos a ver qué ocurre en el caso de que sea igual, porque es un caso que hemos contemplado, pero como he dicho, no sabemos qué pasaba. Lo igualo y lo lanzo. ¿Qué ha pasado? I es menor o igual que 7. ¿Qué significa esto? Que está ejecutando este else. I es menor o igual que 7. Está claro que nosotros hemos tenido que indicar, si yo aquí hubiera puesto este mensaje, el programa no hubiera funcionado de forma distinta. O sea, yo tengo que tener muy claro el código que estoy escribiendo dentro de cada bucle. Y en general lo que nosotros nos tenemos que quedar es que si esta condición es verdadera, entraremos aquí. Si esta condición no es verdadera, entraremos aquí. Bueno, pues vamos a ver ahora otro operador. Bueno, pues he vuelto a comentar esta línea y voy a comentar otra que tengo aquí para mostraros otro operador. En este caso, también tengo que dejar descomentada la inicialización de la variable y vamos a ver qué es esto. Esto es un comparador y lo tenemos que diferenciar de este igual. Cuando nosotros queremos comparar dos variables, tenemos que utilizar el doble signo igual. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí podríamos estar metiendo un método, cualquier método para definir que nos devuelva un true o un false, cualquier cosa que metas aquí la va a ejecutar. Y si tú aquí haces i es igual a 7, lo que estás haciendo es almacenar el 7 en la variable i, no estás comparando. Por lo que siempre para comparar el signo de igual debe ser doble. Lo que estamos haciendo aquí es decir que si esto es verdadero, es decir, si i es igual a 7, lo vamos a imprimir por pantalla porque va a entrar aquí. Si es distinto de 7, va a entrar y lo va a hacer por aquí. Así que nada, compilamos, lanzamos el programa y vemos que nos dice que i es igual a 7. Y bueno, aquí tenemos el siguiente operador de comparación, que lo que hace es comprobar si algo es diferente de. Igual que el anterior, el símbolo de 2 igual, comprueba si esto es igual, esto lo que comprueba es si es distinto. Entonces, esta expresión nos va a devolver un true si i es distinta de 7, nos va a devolver un false si es igual. Y así lo he plasmado aquí. Si esto se cumple va a entrar aquí, por lo que quiero que imprima que es distinto. Si esto es igual va a devolver un false, por lo que va a entrar else, y va a significar que i es igual a 7. Vamos a comprobarlo. Yo he hecho igual a 7, igual que antes. Voy a lanzar el programa
y como vemos i es igual a 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que i es 7, es igual que 7, esto nos devuelve un false, por lo que se viene aquí e imprime esto. Si yo aquí hago otro, por ejemplo un 8, me devuelve que i es distinto de 7. Y en este caso me está imprimiendo un 7 porque seguramente habré definido algo mal. Vale, en este caso lo que había hecho era cambiar la variable. Había cambiado la variable y no había cambiado aquí. Esto es una buena forma de ver que hay que tener cuidado con lo que tocamos y ser consecuente con los mensajes de error que damos. Porque si damos un mensaje aquí que no corresponde con lo que hace el bucle, el programa no te va a decir que hay un error y te puede volver loco. En este caso estamos comparando con 8. Como aquí tengo un 7, va a ser distinto. Esto lo va a comparar, y es 7 es distinto de 8, va a entrar aquí y va a decir y es distinto de 8 y me lo va a imprimir. Y no lo he modificado, va a seguir siendo 7 y es lo que me ha ocurrido antes, pero ahora ya he arreglado esto. Y es distinto de 8 y es 7. Bueno, pues con esto básicamente ya tenemos controlados los bucles if-else. Hay una tercera variante, voy a ir borrándome todo esto, que vamos a ver ahora, y también quiero que veamos cómo además de comparar con un número podemos utilizar las cadenas. Podemos utilizar las cadenas y podemos utilizar las variables boolean. En este caso yo he declarado una variable boolean que se llama comprobador y la he inicializado a false. Aquí nosotros vamos a poder comprobar si esto es verdadero o esto es falso. En este caso, antes cuando aquí metíamos una expresión, el final lo que nosotros queremos es que nos devuelva un true o un false. Si nosotros ya metemos una variable que es true o false, ¿qué va a pasar? Que si esta variable es true, va a ejecutar todo, y si no es true, si es false, va a ejecutar else. Por lo que aquí vamos a hacer, la condición es verdadera, la condición no es verdadera. Tenía los datos modificados para lo que explicaré a continuación. Compilamos, la variable es false, lanzamos el programa y me va a decir que la condición no es verdadera. ¿Por qué? La condición es falsa, efectivamente. La va a analizar aquí, como es false, se va a ir al else. ¿Cómo lo podemos cambiar? Si nosotros queremos meter un valor y que si es false, entre a la primera parte del bucle. Hacemos así y decimos que la condición es falsa. O bueno, o para que sea más gráfico voy a decir la condición no es verdadera. Y en este caso la condición es verdadera. Como tenemos false, ¿qué va a pasar? Que aquí va a comprobar si esto es lo contrario. O sea, si esto es lo contrario de false, es verdadero. Es un poco lío esto, pero simplemente lo que hace es, si de aquí sale un true, si nosotros metemos esto solo, aquí va a salir un true, un false, perdón, en este caso. Como va a salir un false, se va a ir a else. Si nosotros le anteponemos el signo de exclamación, estamos cambiando lo que ocurre aquí. Entonces, si esto es un false, como queremos lo contrario, esto va a ser un true. Es un poco lío, pero bueno, si nos queda claro, lo vamos a saber utilizar muy bien. Voy a compilar, como es false, entra aquí, signo de exclamación nos pide lo contrario a lo que pediría habitualmente, por lo que debería decir que la condición no es verdadera. Imprimo y efectivamente me dice que la condición no es verdadera. ¿Para qué nos sirve sobre todo esto de negación? Porque no siempre vamos a querer definir if y else. Nosotros en este bucle podríamos declarar solo esto, solo el if. De tal manera que cuando llegue el programa aquí, llegue al if, analice esto. Si esto en este caso es negativo, es lo que queremos, que haga esto. Si esto no es, que no ocurra nada y el programa siga ejecutando el resto de líneas de código. Lo he vuelto a compilar, me compila perfectamente aunque no tiene el else, lanzamos
y me sigue funcionando perfectamente. ¿Qué ocurre si yo aquí le quito esto? O si hubiera escrito true, al fin y al cabo es lo mismo. Esto va a comprobar, como esto es false, no va a ejecutar el if. El if solo se ejecuta si la condición es true. Lo voy a compilar, lo voy a lanzar y no va a ocurrir nada. No ocurre nada porque no se cumple esa condición. Así que eliminamos toda esta parte y vamos a pasar a continuación a ver la comparación, pero en vez de con los dos signos igual, en este caso con un método de la clase principal de Java. Cuando nosotros estamos utilizando Java, estamos utilizando una serie de métodos que ya vienen prescritos. Estos métodos, algunos no hay que importarlos, otros hay que importar librerías, hay unos que no hay que invocar. Y este, por ejemplo, equals sería uno. Lo vamos a llamar con el operador punto, que veremos más adelante cómo se utiliza. Y lo que hacemos es definir una variable que la vamos a llamar frase. Es de tipo string. Y vamos a introducir una frase. Va a ser esto. Esta es mi frase. Hacemos esto, que lo único que estamos haciendo es comparar. Vamos a comparar esta variable. Ponemos equals. Esto sería lo mismo que hacer esto, solo que en estos casos no es válido. Ahora explico por qué. Y la frase a la que queremos comparar. Si esto es true, si todo esto devuelve un true, entrará e imprimirá esto. Si no es true, se irá fuera, no hará nada. Vamos a ver, en este caso me debería imprimir porque he introducido lo mismo. Y en este caso me imprime. Si yo hiciera algo tan simple como esto, lo único que he hecho es cambiar una mayúscula, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque en Java las mayúsculas y las minúsculas, al igual que en muchísimos lenguajes de programación, tienen una importancia suprema. Y es que dos palabras tienen que ser iguales para ser la misma. Iguales me refiero a orden, espacios, mayúsculas y minúsculas. Por lo que es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cuándo se utiliza el equals? Se utiliza para comparar variables que no son de tipo primitivo, es decir, los números, los int, los double, los caracteres con char, los compararemos con igual, con el doble signo de igual. Cuando queramos comparar objetos o, por ejemplo, string, vamos a compararlo con equals. Primera parte a comparar, en este caso una variable de tipo string, podría ser un objeto, equals, y lo comparamos. Aquí podría haber una variable, como lo que voy a hacer aquí abajo, o aquí podría haber un objeto si esto fuera un objeto también. Vamos a ver lo que he hecho aquí. Descomento y veis que tengo otra frase declarada que se llama frase 2 y lo que he hecho es simplemente compararlas de esta forma. Primera frase que quiero comparar, equals, con la segunda frase que quiero comparar. El resultado debe ser el mismo al anterior porque he hecho básicamente lo mismo y he almacenado las mismas frases. Como vemos, me imprime que ambas frases son iguales. Vamos a ver ahora la última estructura de control de flujo relacionada con el if-else, y es cuando nosotros queremos añadir más de dos caminos a nuestra condición. Hemos visto que podíamos incluir solo un camino, que se puede entrar o no con if. Podríamos incluir otros si añadíamos un else, y ahora vamos a ver si queremos crear más caminos. Podemos crear todos los caminos que queramos utilizando esta estructura. Esta estructura básicamente lo que va a hacer es if, else if, todas con su condición. Hemos visto antes que el else no tenía condición, porque si no se cumplía la del if, directamente entraba en la otra. Ahora vamos a tener varias, y en cada else if vamos a tener que añadir una condición. En este primer caso, yo lo que he hecho es inicializar un valor, un índice con valor 5. Lo que he hecho es aquí una primera condición que va a decir que si i es menor que 3, va a imprimir esto, va a entrar aquí y va a imprimir esto. Si es igual a 3, va a imprimir esto. Y si es mayor que 3 y es menor que 5,
va a imprimir esto. Aquí he utilizado el primero de los operadores de relación, y es esto, el símbolo de AND en inglés, que está encima del 6 normalmente en los teclados europeos, y lo que hace es que se tengan que cumplir dos condiciones. ¿Cómo? Pues nosotros metemos dos condiciones, tienen que estar entre paréntesis porque ambas han de ser independientes y podría haber un conflicto si no lo hacemos. Aquí podría haber dos variables. Para que el bucle global sea true cuando hay un operador de relación y todo debe ser verdadero. En el momento que una no es verdadera, deja de cumplirse y esto ya no es verdadero. En este caso es fácil verlo porque en el español significa y. Tiene que ser verdadera una cosa y la otra. Después veremos el operador de relación o, en el que solo se debe cumplir. Dada esta pequeña explicación, vamos a ver. En este caso tenemos que el índice es igual a 5, por lo que no va a ser menor que 3, no va a ser igual a 3, pero va a ser mayor que 3. Pero no va a ser menor que 5 tampoco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a compilar. Y pese a que tenemos muchos caminos, cuando intentamos lanzar, vemos que no ocurre nada. ¿Qué ha pasado? Pues que esto es igual a 5. Esto lo podemos solucionar en este caso de dos maneras. La primera manera en que lo voy a solucionar es explicando el final de esta estructura de control. Voy a descomentar esta parte y vemos que el else if también puede incluir un else. No es obligatorio, pero lo puede incluir. Y va a ocurrir cuando no se cumpla ninguna de las condiciones de los if, else, if. En este caso lo que hemos hecho es y es mayor o igual que 5. Voy a compilar, voy a lanzar este programa y ahora sí me va a decir que sí que es mayor o igual que 5. Precisamente porque ha entrado ahí. Vamos a aprovechar para entrar ahora en otro operador de relación, que va a ser el mayor o igual. Esto se podría hacer utilizando este operador y escribiendo dos condiciones, escribiendo igual, escribiendo mayor. Pero yo prefiero, y evidentemente todo el mundo por eficiencia, utilizar este símbolo. El símbolo y es menor o y es igual. Como vemos es doble. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a continuación. En matemáticas esto iría, el igual iría debajo o se podría poner encima. Pero en este caso lo que vamos a hacer es ponerlo a un lado. Siempre al lado izquierdo el operador mayor o menor, porque esto podría ser así también, y a la derecha el igual. Y así ya estamos diciendo que si y es mayor que 3 y menor o igual que 5, va a lanzar esto. Aquí también lo vamos a cambiar para que esté en lo correcto y aquí le vamos a eliminar esto. Compilamos y vamos a lanzar. Y como vemos, y es mayor que 3 y menor o igual que 5. Y tenemos que es 5. En este caso, ahora tendríamos que poner aquí, por ejemplo, un 6 para que al salir nos diera la condición del else. Como vemos aquí, y es mayor que 5, 6. Y bueno, análogamente podemos probar, por ejemplo, el 2. Y tendríamos todos los casos. Si fuera igual a 3, también se cumpliría el otro. Por lo que nos tiene que quedar muy claro que en el caso de los bucles if, else, if, se va a cumplir cuando dentro de uno de estos haya un operador que nos devuelva un true. Si ninguno nos devuelve un true, va a ejecutar este. En estos bucles simplemente se puede ejecutar uno. No podemos ejecutar un if y un else if. Una vez que se ejecute uno y va a ser el primero de todos, si esta condición se cumple, el resto ya no se analizan, aunque se cumplan, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar. Hasta aquí, y habiendo visto ya algunas de las formas más habituales de utilizar esta primera estructura básica en la programación, que es el if-else,
Vamos a dejar este vídeo. En la siguiente lección podremos ver las siguientes estructuras. Según el tiempo que vaya ocupando, agruparé una o dos, según vea. Y así seguiremos completando también el uso de operadores lógicos y de relación. Espero que este vídeo os haya ayudado y me dejéis en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengáis acerca de él. Por aquí voy a dejar también los enlaces a la lista de reproducción, vídeos anteriores y cuando exista a los vídeos posteriores. Nada más, si tenéis cualquier consulta ya sabéis dónde encontrarme y nos vemos en el siguiente vídeo.